la carta del 15 de octubre de 1524, Hernán Cortés escribió al joven emperador Carlos V: «Mande que vengan a estas partes muchas personas religiosas, como ya he dicho, y muy celosas de este fin de la conversión de estas gentes, y que de esto se hagan casas y monasterios por las provincias que acá nos pareciera que convienen». Es una cita literal. Un año antes, el monarca había ya enviado a los 3 primeros franciscanos, que eran de origen flamenco: Juan de Ayora, Juan de Tecto y Pedro de Gante. Un año después arribaron los 12, presididos por Fray Martín de Valencia, e iniciaron la evangelización en Tlaxcala, Huejotzingo, Texcoco, Tacuba y en la recién fundada Ciudad de México. Esta titánica labor de evangelización realizada en el Reino de Nueva España por franciscanos desde 1524, dominicos desde 1526 y agustinos desde 1533, motivó desde fechas muy tempranas la escritura de su historia. Los propios misioneros escribieron los primeros relatos en los que quedó registro del pasado de los naturales, de sus prácticas religiosas que deberían desterrar, y de las bondades de su naturaleza y de su proclividad a su conversión a la fe católica. Como lo expresa desde la historia conceptual el doctor Francisco Morales, la conquista espiritual que siguió a la toma de Tenochtitlan significa, en los términos del diccionario de la Real Academia Española, lograr el amor de alguien, cautivar su ánimo. El amor al otro caracterizó la empresa misionera. Para ilustrar lo que representó la tarea misional emprendida por las órdenes mendicantes durante el siglo XVI, se vale de la experiencia franciscana don Francisco Morales, quien ilustra la importancia misionera de las otras órdenes mendicantes con la breve mención, entre otros, de Domingo de Betanzos, de la Orden de Predicadores, distinguido defensor de los naturales, y de Alonso de la Veracruz, agustino catedrático de filosofía en la Real Pontificia Universidad, cuyos textos teológicos demandaron los derechos de los indios. Son muchos los testimonios documentales, tanto de indígenas como de los religiosos mendicantes, que llevaron a cabo las tareas misioneras, que ofrecen evidencia de lo que se ha calificado como evangelismo utópico. Con una convicción misionera y con una formación adquirida en universidades europeas, muchos de estos franciscanos que arribaron al naciente reino de la Nueva España transmitieron con su vida ejemplar los valores cristianos. Contribuyeron a las congregaciones de los naturales en pueblos trazados próximos a sus conventos para administrarles los sacramentos e inducir los valores cristianos en el día a día. Los misioneros no limitaron sus enseñanzas al aprendizaje del catecismo. En los espacios conventuales promovieron la fundación de cofradías y a través de estas se fomentaron la fraternidad entre los nuevos cristianos. Los cofrades, además de procurar el sostenimiento de las actividades piadosas, se apoyaban entre sí para superar las carencias cotidianas, enfrentar las enfermedades y brindarse asistencia espiritual en la proximidad a la muerte. Los religiosos también se distinguieron por la fundación de hospitales y escuelas para enseñar a los fieles los principios de la fe, las primeras letras y diversos conocimientos, y en forma relevante, técnicas que habrían de permitirles mejores condiciones de vida. Surgieron así entre los fieles diestros artífices, así como criadores de ganado o agricultores, que adoptaron innovadoras técnicas e introdujeron nuevos cultivos. En el huerto, en la milpa, en los talleres y en las obras que edificaron, supieron conjugar los conocimientos y las técnicas autóctonas con las introducidas por los que cruzaron el Atlántico. Espléndidos testigos mudos del trabajo evangélico de los misioneros son los muchos conventos del siglo XVI que aún quedan en pie. Estos fantásticos complejos arquitectónicos, dirigidos por los frailes, pero levantados con las manos de los naturales, con sus atrios extensos, las capillas posas, las capillas abiertas,
los templos de elevados muros y bóvedas de nervadura, así como las finas decoraciones esculpidas en piedra y los murales al temple, nos aproximan a lo que significó la conquista espiritual. Franciscanos, dominicos y agustinos fueron los primeros misioneros que, al tiempo de transmitir la fe católica, lograron su introyección en la mentalidad de los indios. Muchos tomaron la pluma para con sus relatos dejar constancia de sus tareas evangélicas. Expresaron en sus crónicas su admiración por la naturaleza americana y preservaron la memoria de las antigüedades, es decir, del pasado indígena. Fueron muchos los que aprendieron las lenguas originarias para interiorizarse en la cultura del otro y a través de ella transmitir la buena nueva de Jesucristo. Los religiosos elaboraron la gramática de la lengua náhuatl como punto de partida para lo propio de las otras lenguas. Elaboraron vocabularios, catecismos, confesionarios, numerosas traducciones que evidencian que la transmisión de la fe no se redujo a la enseñanza elemental de las oraciones. Los misioneros, en efecto, aspiraron a mucho más. Tradujeron al náhuatl obras clave de espiritualidad como el Flos Santorum, una vida de San Francisco de Asís, o la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, entre muchas otras. A continuación, de verdad es mi deseo que disfruten la conferencia de Francisco Morales. Muchas gracias. Francisco Morales Valerio pertenece a la Orden de los Hermanos Menores y es doctor en Filosofía por la Universidad Católica de América en Washington, D.C., Estados Unidos. Es director de la Biblioteca Franciscana y del Archivo Histórico de la Provincia del Santo Evangelio en la Biblioteca Franciscana en Cholula, Puebla. Es autor del libro Ethnic and Social Background of the Franciscan Friars in the 17th Century Mexico, Clero y Política en México, 1767-1834, e Inventario del Fondo Franciscano del Museo de Antropología e Historia de México. También es editor de Franciscan Presence in the Americas y Franciscanos en América, 500 años de presencia evangelizadora. Es coautor de La secularización de las doctrinas de indios en la Nueva España, la pugna entre dos iglesias. Ha publicado más de 50 artículos sobre los franciscanos en México en revistas nacionales y extranjeras. Es doctor en Letras, honoris causa, por la Universidad de San Buenaventura, Nueva York. Miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia, miembro de número de la Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras, y miembro de la Academia de Historia Franciscana Americana. Obtuvo el premio al alumno distinguido del Departamento de Historia en la Universidad Católica de América y pertenece al comité científico de la revista académica Archivum Franciscanum Historicum, publicada en Italia, y al consejo asesor de la revista Archivo Iberoamericano. Pues me da mucho gusto poder participar con ustedes, un tema que me ha interesado mucho y he manejado por mucho tiempo y que gracias a Fomento Cultural City Banamex me ha dado esta oportunidad de seguir investigando sobre estos temas tan importantes. Me pidieron de hablar sobre la conquista espiritual. Sé que este tema de la conquista espiritual es muy discutido. Ya de hecho la palabra pues suena un poco rara. Se habla de las formas violentas, de las agresiones a las culturas mesoamericanas, porque son varias culturas, no es nada más una sola. Yo quiero tomar esto en serio, ¿no? Y sobre todo recordarles que las discusiones alrededor de lo que podríamos llamar conquista, pues empiezan desde el siglo XVI. Ya en España se discutió mucho este tema de la conquista. Hay discusiones muy fuertes sobre los derechos que podría tener el cristianismo o el emperador para imponerse a otras culturas. Entonces, el tema de la conquista desde el siglo XVI se discute y además miren las interpretaciones. Porque, por ejemplo, en la independencia que ahora hemos celebrado los 200 años de la independencia,
pero la forma como nace es bien interesante, ¿no? Es tratar de destruir lo que se consideraba la presencia occidental de los españoles y salvaguardar una cultura indígena, que por cierto, los que salvaguardaron esa cultura indígena pues fueron las órdenes religiosas, no los insurgentes. Nomás para decirles cómo el tema se ha discutido tanto. Luego pues tenemos el momento del liberalismo y los conservadores, como igual los liberales trataron de imponer la idea de que los 300 años de la presencia hispánica en nuestras tierras habían sido un desastre, ¿no? Entonces, estas discusiones se vienen totalmente, son de todos los siglos. Actualmente existe otra corriente que llamaríamos la historia postcolonial. Entonces, entender únicamente 3 siglos a base de lo que se llama ahora un mundo colonial, es decir, la imposición del otro en la cultura. Esto pues lo hemos discutido mucho los historiadores y pues sea como sea, ¿no? No se puede entender la evangelización sin la conquista. Eso está bien claro. De hecho, inclusive ya los primeros franciscanos en el siglo XVI nos hablaban que a pesar de los grandes pecados que en ella se cometieron, los religiosos tenían la obligación de traerles la fe cristiana. Entonces, aunque sea en ese ambiente de pecado, es como llega a nuestro país la religión. Tener en cuenta que este mundo de pecado ha sido siempre a través de toda la historia humana. De hecho, ayer tuve la oportunidad de escuchar la carta que el Papa Francisco envió a México con motivo de los 200 años de la independencia de México. Y por ahí hay una frase muy, muy hermosa, ¿no? En la que, hablando pues de lo importante que es el mundo prehispánico, sus grandes valores, pero también del mundo occidental que llega, y sí habla también de la llegada de la iglesia y los pecados que se cometieron. Él no es expreso para decir este pecado. Sí, somos una iglesia inserta en este mundo, y en este mundo hay pecado, y somos parte de esto. Y la conquista, como palabra, ¿no? Como concepto también, tiene varias acepciones, y una de estas es lograr el amor de alguien, cultivar el ánimo. Y desde ese punto de vista, pues claro, si lograr el amor de alguien, si se hizo posible esta llegada al cristianismo a nuestras culturas mesoamericanas, fue porque el que traía ese mensaje supo amar. Y entonces el habitante de estas tierras va a ver en aquel fraile parte de su cultura. Una frase que me llama mucho la atención es cómo le cantan a Fray Pedro de Gante. Y en náhuatl se lo dicen, Intlapamolostli moyolo, tu palipétolo. Libro de colores es tu corazón, oh Padre Pedro. Libro de colores es el códice, es la sabiduría. Y el indígena vio en ese corazón de Pedro, en ese amor, en esa sabiduría, el códice. Tlapamolostli moyolo, tu corazón es un libro de colores. A ver, esa es conquista de amor. Y luego también espiritualmente los indígenas ven en el fraile y el fraile ve en los indígenas ese corazón. Uno de los grandes cronistas del siglo XVI, Fray Jerónimo de Mendieta, escribe: en el mundo no se ha descubierto nación o generación de gente más dispuesta y aparejada para salvar sus ánimas que los indios
de la Nueva España. Y continúa y termina esta frase diciendo que los indios han mostrado tanto deseo de seguir a Jesucristo con tanta eficacia y con tan buen espíritu como yo, pobre español y fraile menor, quisiera haber tenido en seguimiento de la vida evangélica. Esto pues, aquí no se está hablando de otra relación entre el misionero y el poblador de estas tierras antes de que llegaran los españoles. Entonces lo primero que me pregunto es, ¿de dónde sale este grupo de misioneros que llegan a Nueva España? Ha habido trabajos bien interesantes, ¿no? John Phelan, con que nos habla del milenarismo franciscano, ¿no? Eso pues nos llevaría a un tema muy fuerte para entender qué cosa es el milenarismo franciscano y si de veras estos frailes venían con esa idea del milenarismo franciscano. Luego hay otro, George Bodot, que igual nos habla de estos temas. Yo me he introducido más bien en investigadores que se han metido más en la preparación o quiénes son estos que llegan a la Nueva España. Ciertamente había ya una tradición muy fuerte entre los franciscanos de el encuentro con el otro. Hay desde el siglo XIII, del siglo XIV, misioneros que se meten al Asia y llegan hasta el corazón del Asia, solitos. Y llegaron inclusive a fundar diócesis en esa zona. Entonces sí había una tradición, diríamos, en el franciscano misionero. Pero si hablamos del siglo XV, ya son los que vienen acá. Hay un gran investigador, José García Oro, que trabajó mucho el mundo de los franciscanos del siglo XV y él encuentra entre los franciscanos y otras órdenes religiosas lo que él considera como parte de esa formación, él llama evangelismo utópico. Ellos soñaban, empiezan los descubrimientos geográficos por todas partes. Ellos soñaban que iban a ser los grandes misioneros utópicos. Diríamos, evangelismo utópico va a venir también arropado con las inquietudes humanistas y renacentistas que ya empezaron a ver a principios del siglo XVI. Bien, entonces ahí también la importancia de la preparación académica de los que iban a venir. Hay un texto bien hermoso de Zumárraga que me gusta mucho citar. Se trata de el que sería su padre superior de Zumárraga, aunque era obispo, pues él era fraile y había tenido su provincial. Ese provincial había estudiado en París y entonces Fray Juan de Zumárraga le escribe una carta diciéndole que sus letras y su religión resplandecerían y se emplearían acá mucho más que allá, en esta nueva iglesia que se empieza a fundar. O sea, letras y religión. No es nada más la vida religiosa, sino también su formación universitaria. Entonces, allí tenemos pues lo que va a caracterizar a estos primeros misioneros. Su religión, es decir, su vida religiosa y sus letras, sí, la formación universitaria que traían. Llegan a México grandes misioneros con formación universitaria de París, de Salamanca, de Bolonia. O sea que a veces hemos olvidado este tema de la preparación de los misioneros que llegan. Hablando de estos primeros misioneros que llegan y de esta idea del evangelismo utópico, quiero señalar dos aspectos importantes del evangelismo utópico con el que llegan estos misioneros. Ellos buscaban en primer lugar una teología, o sea, una enseñanza, que propugnase la purificación doctrinal del cristianismo de todas aquellas adherencias
dialécticas medievales, ¿no? Recuerden cómo se discutió mucho en la teología escolástica, tantos temas demasiado agudos. Entonces, vamos a quitarle todos esos aspectos y adherencias que tenía la doctrina cristiana, a buscar una forma sencilla de llevar este mensaje a las comunidades. Entonces, primero, les insisto, una teología sin las adherencias dialécticas que tenía. Y luego, una política eclesiástica que preconizase una vocación y dedicación de pastoral directa. Recuerden que en el cristianismo medieval, pues está muy unida la nobleza y la jerarquía eclesiástica, y todas pues son unas cosas administrativas. Recuerdo que, bueno, pues tengamos en cuenta que uno de los problemas a los que se refiere Lutero y quiere purificar la iglesia es precisamente de eso. Entonces, son tendencias que van apareciendo, ¿no?, en diversas etapas de la historia eclesiástica. Y esos frailes educados en el fines del siglo XV, traen esos dos elementos. Y yo lo encuentro esto muy claro también aquí con estas ideas, en al menos 3 libros impresos en México por Fray Juan de Zumárraga. Doctrina breve y muy provechosa. La imprime aquí en México en 1543 y luego imprime otra, Compendio breve, que trata de la manera como se han de hacer las procesiones, ¿sí?, ese mundo religioso tan fuerte que vivimos y cómo lo estaban entendiendo de una manera tan sencilla los misioneros. Y finalmente una regla cristiana breve que se imprime en 1547. En el primero de los libros, en la Doctrina Breve Cristiana, encontramos esto. Dice él en su prólogo: yo deseo que cualquier mujercilla leyese el Evangelio y las epístolas de San Pablo, y añade que pluguiese a Dios que estuviesen traducidas en todas las lenguas de todos los mundos, para que no solamente lo oyesen los indios, sino también otras naciones. Quisiera que pudiéramos atención a eso, porque se ha hablado de que estaba prohibido para las comunidades indígenas leer la Sagrada Escritura. Y como Zumárraga, recuerden, estamos antes del Concilio de Trento, 1543. Entonces, Zumárraga lo que quiere es que todos los pueblos tengan acceso, que las mujercillas, es decir, lo que en la sociedad en aquel tiempo la mujer no tenía estos valores que tienen ahora. Él las está considerando como parte importante de la iglesia y que quisiera que también ellas tuvieran la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras. Y en relación con pues este mundo a veces tan lleno de festividades que tenemos, por ejemplo, lo de las ceremonias religiosas, dice Zumárraga: por esto, aunque en otras tierras y gentes se pueda tolerar esta vana y profana gentílica costumbre, en ninguna manera se debe sufrir entre los naturales de esta nueva iglesia, porque él quería un mundo religioso mucho más sencillo. Y escribe esto que parecería luterano, ¿no?, pero este evangelismo utópico. Escribe en la regla cristiana breve: tú, por ser perdonado de tus culpas, navegas a Roma y te vas por tu pie a Santiago. Recuerden cómo aquellas peregrinaciones a Santiago de Compostela, de medievales interesantísimas. Y vas por tu pie a Santiago y das tu dinero por las bulas e indulgencias plenarias. No es Lutero, es Zumárraga el que está escribiendo esto. Yo, por cierto, no reprendo lo que haces, mas aunque todo esto hagas, ten por cierto que no hay otra cosa más propia ni más breve camino para reconciliarte con Dios, habiéndolo ofendido, que hacer la paz con tu prójimo al que has ofendido. No es Lutero, es Zumárraga, pero es para que nos demos cuenta de este cristianismo que llega a la Nueva España con los misioneros. Entonces, pues ahí tenemos que hay otro tipo de teología. Hay una acusación bien interesante que le hacen a Zumárraga.
Y atención, porque a veces estábamos pensando en la forma tan despreciable del mundo indígena. Y dice, yo creo, para mí tengo por averiguado, que muchos de los indios se han salvado sin bautismo. Es decir, cómo dentro de este mundo de religión natural también hay salvación. De hecho, pues después acusan a Zumárraga de lo que había dicho, ¿no? Pero bueno, sí les cito yo la forma como se quiere fundar esta nueva iglesia y pues un poco superar todas estas ideas negativas y destructivas sobre lo que fue la iglesia. ¿A dónde los llevó este evangelismo utópico? Bueno, primero a poner fundamentos de una nueva iglesia, ¿no? Pero también esto les da ya, al menos a los líderes espirituales. ¿Por qué? Porque ante este evangelismo utópico se van a encontrar con unas culturas tan fuertemente, serán milenios. Las culturas mesoamericanas son totalmente independientes, no como las culturas europeas, que ya era un conjunto pues, del mundo clásico griego, del mundo clásico romano, del cristianismo. Había habido una serie de conjunto de culturas. En cambio, esta es una cultura milenaria, pero totalmente autónoma. Y claro, aquel mundo utópico del que vienen los frailes, al principio los desaniman, ¿no? Vienen con muy buenas ideas, pero se llegan a desanimar. Hay dos grandes líderes espirituales en esta misión. Fray Martín de Valencia con los franciscanos y Fray Diego de Betanzos con los dominicos. Pues, ¿qué les parece? Como alrededor de, ¿qué serían? 6 años por allí, ante los problemas tan fuertes que tuvieron los franciscanos con la primera audiencia, que no nos quiso, ante la situación de algunos de ellos que veían que era bien difícil llevar el cristianismo a las nuevas culturas, dicen, mejor vamos a buscar otros pueblos con más preparación, con más inteligencia, para que acepten el cristianismo. Y entonces Fray Martín de Valencia, junto con algunos otros de los primeros frailes que llegan, se van a embarcar para el Asia. Quieren llegar a China, donde creen, quizás por las tradiciones de que los franciscanos en el siglo XIII habían fundado iglesias allá, que allá van a encontrar gente que los reciba más. Gracias a Dios, esas naves que Cortés ya les había fabricado para ir a la misión, se les destruyeron. Entonces lo vieron como señal de Dios para regresar. Fíjense los dos factores que existen en este evangelismo utópico, ¿no? Por una parte, aquellos grandes frailes que sí entendieron lo que era esta cultura, pero los otros que creían que los iban a recibir con los brazos abiertos y encuentran que no, pues aquí ¿dónde estamos? Lo que es interesante y he encontrado es que no nada más Fray Martín de Valencia, pues les digo, el otro es Fray Domingo de Betanzos, que también él es de los dominicos, y también él como que serían unos más de 10 años después, quiere hacer lo mismo. Y interesante, se quiere llevar a Zumárraga. ¿Y saben quién más está metido en este viaje al Asia, a la China? Aunque nos pareciera raro, Bartolomé de las Casas. Los tres se quieren comprometer a irse a la China. Pero no se hizo ninguno de estos viajes, así es que se quedaron con la intención. Mientras está pasando esto, que ven este grupo de tendencias espirituales tan fuertes, que no encontraban la manera, hay ya frailes, como les digo, los que llegan de las universidades y que entienden ya lo que está pasando y que cómo les está pidiendo precisamente esta situación, ser más comprensivos. Me encontré este testimonio de uno de los frailes, Fray Jacobo de Testera. Es bien interesante este fraile. Él es el que se le atribuyen todos esos catecismos en imágenes, porque dice, es la manera de encontrar. Sí, el mundo prehispánico mesoamericano
tenía a base de códices con imágenes toda su sabiduría, pues vamos a meternos a esa forma. Y entonces se escribieron cantidad de catecismos en imágenes, y de hecho pues los investigadores han llamado a estos catecismos catecismos nestorianos. Me encuentro esta carta a Carlos V, que le dice así a Carlos V, y escribe: si nuestro Señor, para mostrar su gran paciencia en malicia de Satanás, permitió que casi todo el mundo fuese sujeto a la idolatría, en lo que más es de doler, que de las 12 tribus de Israel, las 10 y aún ellas las 2, no quedan libres de la idolatría. ¿Qué sentido diríamos tan comprensivo de lo que es la historia? Y luego añade, con una cita de San Pablo, expresa su parecer acerca de la conversión. Y dice en latín: porque ubi abundavit iniquitas, ibi abundavit et caritas. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces termina con el texto de San Mateo: vengan a mí todos los que están cargados, y yo os aliviaré. Lo que dice esta carta, comentándolo, no dijo yo os haré esclavos, ni yo os pondré en manos de quien acabe con los trabajos, refiriéndose evidentemente a muchas de las situaciones de esclavitud que habían llegado con la conquista. Bien, creo que deberíamos de tener bien claro estos conceptos de frailes, que son los que van a iniciar la evangelización, para ir cambiando esas ideas que tenemos tan simplonas sobre la evangelización. Quiero pasar ahora a los elementos de este proyecto de los frailes. Ya vemos sus ideas, cómo van a ellos a realizar este proyecto que traen. Aquí quiero tomar, diríamos, como base los pueblos, los grandes señoríos que existieron a la llegada de los misioneros, los grandes señoríos, y qué hacen en esos grandes señoríos los frailes, donde van a comenzar la evangelización. Por allí sería interesante que nos fuéramos metiendo un poco en la organización de los grandes señoríos en México antes de la llegada de los españoles, recordando que uno de los elementos más importantes era lo que se llama el altépetl, para designar a un pueblo. En la mente indígena y en las palabras existe esta palabra, altépetl, de dos raíces, ¿no? At, agua, y tepetl, montaña, vocablos de significación parecida en otros idiomas, en el maya, en el zapoteca, en el mixteca. Se habla de estos dos elementos, el altépetl, en sus propios lenguajes. Y dentro del altépetl, el tlatoani, el que tenía la palabra, el que habla, que era la cabeza de la colectividad. Estos dos elementos van a ser muy importantes en la formación del cristianismo. El fraile va a respetar el altépetl, tal como existía. Entonces lo que va a hacer es, en lugar del centro ceremonial del altépetl, va a poner su convento. Hay un texto bien interesante de la Real Audiencia, 10 años después de que se es la toma de México, Tenochtitlan, o más bien 10 años después de la llegada de los 12 primeros. Ya anda muy preocupada el Consejo de Indias, o sea, el que gobernaba esta parte. A ver, el emperador el rey de España tiene la obligación de ayudar a los misioneros para que hagan sus templos cristianos. Y entonces desde España, lo que pasa a veces desde las mesas de gobierno, dicen, bueno, entonces, además del tributo que le dan al rey, vamos a poner un tributo especial para construir iglesias. Entonces le mandan a la Audiencia de México, a los gobernadores aquí en México, que qué les parece esta idea de poner un tributo especial para la construcción de los templos.
no tiene sentido un segundo tributo, por dos razones. En primer lugar, aquí entre las comunidades, entre los grandes señoríos, no hay monedas. Aquí los tributos que se hacen y que se hacían desde el tiempo prehispánico es a través de objetos, granos, piedras preciosas. Entonces, ese segundo tributo no tiene sentido, porque entonces la administración española tendría que poner una burocracia para convertir esos fondos de objetos en dinero, y ahí todo lo poquito que iban a sacar se va a dispersar con la burocracia. Interesante lo práctico que son. Dice, en cambio, en la tradición mesoamericana, había una etapa del año que se dedicaban a construir sus templos. Una vez que pasaba los tiempos de la lluvia, donde se cultivaban sus campos, entonces tenían un tiempo especial y todos iban a construir sus templos. Estoy hablando de 1534, dice, de hecho, al momento ya lo están haciendo. Entonces yo me imagino que en los señoríos, en las ciudades, en el Altépetl, los grandes señoríos, ya para el 34 empezaban a hacer sus iglesias. De hecho, mejor mantenemos esa forma de como lo estaban haciendo las iglesias. Y dice la audiencia, y aunque algunas de las que hacen son grandes y de vistoso y fuerte edificio, no pueden en ellas caber toda la gente, que es mucha, y por eso acostumbraban a predicar en los patios. 34, ya empieza esto. Lo que yo he encontrado en los archivos de España es cómo se va a apoyar más esta construcción, ya no nada más con la costumbre indígena que tenían, debe dedicar parte del año a sus construcciones, sino ya con diríamos, el apoyo económico de la Corona de España. Había encontrado yo varios datos de lo que se está gastando en esas construcciones. Para mediados del siglo XVI, de los dominicos tenían construidas 15 casas, 15 monasterios, y los agustinos tenían ya 28 monasterios, y los franciscanos tenían 29. O sea que ya para mediados del siglo XVI ya hay toda una grande construcción de conventos, ¿no? En una parte que yo había encontrado de lo que gastaba el rey en estas construcciones, me encuentro que en 1560 se registra lo que registré yo en el archivo de Indias, en tesorería, que para ese año, en ese año se habían gastado 179,000 pesos en construcción de conventos. Interesante, los dominicos son los que reciben más apoyo económico. Los dominicos en ese año reciben 100,000 pesos en la construcción de 18 conventos. Los agustinos reciben 75,000 pesos para 16 conventos. Y en cambio los franciscanos, que tienen más conventos, 18, solamente reciben 3,000. Sí, aquí en la parte de los señoríos con los franciscanos, yo creo que fue donde hubo mucho más obra de mano de los indígenas. Ellos sí aprovecharon aquella manera que tenían de sus construcciones antiguas. Este convento de Cholula es un ejemplo clásico, en el convento en el que estamos. Encuentro documentos de 1548 en donde la República de Indios le está pidiendo al rey de España, al emperador, que le mande dinero para comprar los instrumentos para labrar la piedra, porque están haciendo un convento. Y sucede que en 1552 ese convento, la iglesia, no el convento en el caso donde estamos, pero en el 52 ya está terminada la iglesia. Y dicen
que es la iglesia, claro, ellos se están luciendo, ¿no? Que es la iglesia más importante de toda Nueva España y que han gastado más de 20,000 ducados. Creo que se están refiriendo a la obra de manos, lo que pusieron, y a la piedra que trajeron, a la piedra que utilizaron también del antiguo centro ceremonial. Por allí, pues, les digo yo, es bien importante entender el papel del Altépetl, el de los grandes señoríos. Esa construcción de convento en los grandes señoríos tenía su sentido por lo que se llama, porque allí podía haber cristiana policía. Cristiana policía es una palabra que significa costumbres cristianas, lo podían hacer. El problema es cuando, además del Altépetl, había las aldeas alrededor, que era bien difícil. Entonces hay un proyecto en el que participan mucho los franciscanos, de juntar a varias aldeas para hacer un pueblo. Y esto pues está muy estudiado, ¿no? Lo que se llama la congregación de indios. Me encontré un testimonio bien interesante de 1572, alrededor de Tepeaca. Allí había varias aldeas y finalmente, pues tanto la audiencia como los franciscanos convencen a esas aldeas que funden el pueblo de Acatzingo. Allí se van a juntar todas estas aldeas que no eran de la Tepetl. Y el documento dice así, sí lo tengo, para que veamos la importancia del convento en la nueva fundación de pueblos. Dice así: comiencen a poblar y pueblen y hagan sus casas a la redonda de la iglesia y convento del dicho pueblo, por lo más cercano a ello, y así vayan poblando por este orden, de manera que no quede casa ninguna vacía en medio de la dicha población, y que de la manera sobredicha no se exceda a la traza, y si algunos hubieran comenzado a poblar por lo más lejano de la dicha traza, se recojan, pueblen cerca de las iglesias en la parte que estuviese vacía por la orden. Entonces, ¿qué significaba esta fundación? Bueno, no fundación de pueblos, porque el pueblo ya existía, el Altépetl, sino esta nueva organización del pueblo. En primer lugar, la enseñanza. Todo pueblo, todo convento siempre tuvo escuela. Y una cosa muy parecida a lo que había sido también la enseñanza en el tiempo indígena, ¿no? Entonces, como ahí sí hay una correspondencia. Y sabemos desde que llegan los frailes, en cada convento siempre hubo escuela, ¿no? Entonces, eso no es nada más la ciudad o el pueblo que se establece, sino también todo este nuevo sistema, escuela. Luego, el culto religioso, que va a estar bastante basado en lo que eran las antiguas celebraciones indígenas. Por ejemplo, tenemos esta información de los franciscanos que encargan a los tepisques y tequitlatos, usan esa palabra, que eran los encargados de la religión antiguamente. Entonces los van a usar a ellos. ¿Para qué? Para que traigan a los niños a la doctrina, para que junten a la gente para los bautizos. Entonces se está recibiendo, se está usando los mismos elementos. El otro aspecto de la ciudad del Nuevo Altépetl son los hospitales y la cofradía. En todos los conventos había este servicio a los enfermos y luego, sobre todo, organizar su religión alrededor de grupos entregados a devociones. La devoción que desde un principio aparece es a los difuntos. En todos los conventos de los franciscanos siempre había una cofradía de difuntos y una cofradía del Santísimo Sacramento. Eso. Entonces, hospitales y cofradías. Quisiera terminar esta presentación con algo que es muy importante y quizás se ha olvidado mucho: el humanismo de los misioneros. Como les decía al principio, la evangelización llega pues con esta utopía evangélica, esta utopía
misionera, pero ya envuelta en lo que es el Renacimiento y el humanismo de los principios del siglo XVI. Y entonces sí encontramos, tanto en los franciscanos como en los agustinos, hombres de gran valía por sus conocimientos y por su entendimiento del hombre, que eso sería el humanismo, ¿no? De los dominicos, por ejemplo, tenemos a Fray Diego de Durán, que escribe la historia de los indios de la Nueva España, donde se mete en temas bien interesantes de la cultura indígena. De los agustinos tenemos a Fray Alonso de la Veracruz, que es uno de los grandes filósofos y uno de los grandes maestros de la Universidad de México, fue de los grandes maestros. De los jesuitas que llegan ya, pues, si ustedes quieren, tardíamente, está José de Acosta, que José de Acosta fue un misionero del Perú, pero le llamó mucho la atención la cultura de México y pues se dedica a esta cultura y publica una historia moral, natural y moral de las Indias, en donde la parte más importante pues realmente es la cultura del México central. O sea, son de todos, ¿no? Pero quizás los que se llevaron más actividades para implantar este humanismo son los franciscanos, porque quizá a lo mejor se desconocen las obras de los demás órdenes religiosas, pero en cambio de los franciscanos tenemos multitud de testimonios y de textos que escribieron, están impresos muchos de ellos, algunos no están impresos. Les podría mencionar en primer lugar a Fray Andrés de Olmos, que escribe, esto no se imprimió en el siglo XVI, se impreso últimamente en el siglo XX, El arte de la lengua mexicana. A ver, ¿cómo es posible que con este idioma tan distinto de lo que era pues la cultura grecolatina de donde nacen las gramáticas, ¿no? Nebrija, que hace su primera gramática, él busque la manera de que esa forma de entender un lenguaje se entienda también en el náhuatl. Es en el siglo XVI cuando empiezan a aparecer las gramáticas. Les diré que, por ejemplo, la gramática francesa se publica, la primera gramática francesa, alrededor de 1552-53, por ahí no tengo la fecha exacta. Y el arte de la lengua mexicana de Olmos es como 10 años antes de la gramática francesa. Entonces, estamos hablando pues de lo que es no solamente la religión cristiana, sino que fue también el mundo humanista de la época. Nos puede parecer raro, pero por ejemplo, se tradujo al náhuatl las fábulas de Esopo. Es una colección bien interesante que valdría la pena tenerla a la mano y es ver cómo manejaron aquellos temas de la cultura griega dentro de una cultura totalmente distinta. Yo no conozco el texto, ¿no? Pero sí me interesaría que se hiciera un buen estudio y conocer ese estudio, a lo mejor ya existe, de cómo relacionan una cultura griega con la cultura mesoamericana. De estos mismos frailes tenemos, por ejemplo, las traducciones que hacen de la mística cristiana del siglo XV y del siglo XVI, ¿no? Hay, por ejemplo, traducción al náhuatl de Coloquios de la Paz y Tranquilidad Cristiana en lengua mexicana. Luego, una traducción también del libro de la miseria y brevedad de la vida del hombre y de sus 4 postrimerías, también en lengua mexicana. Eso sí se imprimieron aquí en México. A ver, ¿cómo no es nada más traer la doctrina que el Padre Nuestro, que la señal de la cruz, que el Ave María, sino introducirlos en lo que eran en ese momento las grandes corrientes espirituales, ¿no? Uno de que que va a llamar quizá más la atención. Quizás en nuestro tiempo ya no se conoce esto, pero todavía hace 50 años o más, 60, cuando yo era novicio, todavía uno de los grandes textos de la espiritualidad cristiana
es La imitación de Cristo, que es escrita a fines del siglo XV. Pues esa imitación de Cristo se tradujo al náhuatl. A ver, ver entonces la comparación de la importancia que tenía el introducirlos no nada más en ceremonias, en cultos, sino también traerles la espiritualidad de ese momento. La traducción que se hace de la Flos Sanctorum, que eran las vidas de los santos, famosísima en la Edad Media. Y luego hay una vida de San Francisco de Asís también traducida al náhuatl. Si no me equivoco, es la primer traducción hecha a un lenguaje, llamémosle, del pueblo, porque todas las vidas de San Francisco estaban en latín y a un lenguaje, diríamos, ya del pueblo, esa traducción de la vida de San Francisco al náhuatl, esa sí se imprimió. Hay otra obra impresa muy hermosa que es la Salmodia Cristiana en náhuatl. No es la traducción de los salmos, son cantos en náhuatl, organizados los cantos como era la liturgia de las horas de esa época. Las vísperas con cantos en náhuatl, no es traducción de salmos. El oficio de lectura con los textos en náhuatl y las horas menores igual en náhuatl. A ver, eso es realmente traer, introducirse, hacer parte una cultura del mundo cristiano. Para mí uno de los más importantes documentos es el Diálogo de los 12, del que tenemos una traducción hermosísima de don Miguel León Portilla, porque él se metió directamente al texto náhuatl y entonces se encuentra que muchos de los textos de los dogmas católicos aparecen con relación al mundo religioso antiguo. Por ejemplo, el reino de los cielos lo llama en náhuatl Initoca y Lilihuicac Tlatocayotl, que digo, son frases totalmente de la cultura indígena. Dice, en uno de los que me llaman más la atención, es cómo traduciríamos al náhuatl el gran concepto teológico de la encarnación. A ver, ¿cómo lo explicaríamos? ¿Y saben cómo lo traduce Sahagún? Por razón de nosotros, les digo el texto, la traducción al español, por razón de nosotros hízose hombre aquí en la tierra, varón vino a hacerse como nosotros los más iguales. Si recordamos, en la sociedad indígena pues había el pipildin, el noble, y había el hombre común que era el más igual. Entonces, por razón de nosotros, varón vino a hacerse a esta tierra. Varón vino a hacerse como nosotros los más iguales. ¿Encontrarían ustedes una forma, diríamos, más unida a nuestros pueblos originarios para declarar la encarnación, el gran misterio de nuestra fe, como parte de nosotros? Eso es lo que a mí me ha llamado más la atención, y con eso quiero terminar esta presentación para pues lo que considero yo como este cristianismo se hizo también parte de la cultura mesoamericana, y a los frailes no les dio miedo expresar los grandes misterios de la fe dentro de la cultura mexicana. Muchas gracias.